Bien, bueno, entonces comencemos, como les decía, lo que vimos las clases anteriores es que el óptimo del consumidor lo encontramos desde el punto de vista gráfico, cuando la recta de balance se hace tangente a la función de utilidad, ¿sí? Sí, a la curva de indiferencia, y eso desde el punto de vista matemático implicaba que las pendientes de las curvas se igualaran. ¿Se acuerdan que hallábamos la relación de precios relativos en la recta de balance, que era la pendiente de la recta de balance, y hallábamos la tasa marginal de sustitución, que era la pendiente de la función de utilidad, y igualábamos esos dos conceptos, y de ahí encontrábamos el óptimo. Perdón. Luego, para encontrar la función de demanda individual, vimos que partíamos de esa condición de óptimo que les decía, de igualar las pendientes de la recta y de la curva de indiferencia, y bueno, y desde allí despejábamos una de las cantidades, sustituíamos en la recta de balance, y de ahí obteníamos las dos curvas de demanda individuales, ¿no? O sea, la demanda del bien 1 y la demanda del bien 2. Lo que yo les puse aquí es a lo que llegamos en la demanda del bien 1. ¿Se acuerdan que habíamos llegado que la demanda del bien 1 era el ingreso sobre 3 por P sub 1? Lo que estamos viendo aquí es que la cantidad demandada del bien 1 depende del ingreso y del precio de ese bien, ¿sí? Profe, Sí, disculpa, ¿te quedó así por el ejemplo anterior o siempre va a quedar así no, la eso es ecuación? porque el ejemplo que veníamos viendo en el teórico, y es el mismo ejemplo que ustedes tienen en el libro, Ta, ¿ah? ta. Para que les sea más fácil seguir, ¿ah? Esto es lo que veníamos viendo en el teórico. Bueno, no siempre va a pasar que la demanda de un bien dependa solo de su precio. Puede pasar que dependa también de otro de los precios. Eso va a depender de los tipos de bienes de que se trate, ¿sí? De los gustos del consumidor. Pero bueno, en este caso vemos que la cantidad del bien 1 que demanda depende del ingreso y depende del precio de ese bien. O sea, si estamos suponiendo un bien, por ejemplo, el pan, ¿no? ¿Cuál va a ser la demanda de pan? ¿De qué va a depender la cantidad demandada de pan? Bueno, va a depender del ingreso del consumidor, obviamente, de cuánto tiene para comprar, y va a depender del precio del pan. ¿Ah? Y lo que vamos a decir es que a mayor precio, cuanto más alto es el precio, voy a demandar menos de ese bien, ¿sí? Eso sería lo que llamamos un bien normal. Y puede pasar, no, perdón, y lo que se cumple ahí es lo que se denomina la ley de la demanda, la ley general de la demanda, que lo que dice es esto, que a mayor precio cae la cantidad demandada, o viceversa, que a menor precio aumenta la cantidad demandada. Tenemos que diferenciar dos conceptos bien importantes. Uno es el que estábamos hablando recién, las cantidades demandadas. Eso, la cantidad demandada lo que nos va a decir es para un precio determinado, cuál es la cantidad del bien que se demanda. ¿Ah? Este es un concepto. El otro concepto que tenemos que diferenciar, o sea, son cosas distintas, es la demanda de un bien. La demanda de un bien es una función. ¿Ah? Es una función, y lo que nos va a decir son las distintas cantidades que se consumen para los distintos precios. Eso es lo que tenemos acá en esta diapositiva, ¿sí? O sea, tenemos dos conceptos que tenemos que entender que son distintos. Uno es la cantidad demandada y otra es la curva de demanda. La cantidad demandada es, como les decía, refiere a cada valor de la demanda, pero para un precio determinado. Por ejemplo, si el precio fuera 2, consumo 4 unidades de pan. ¿Ah? Esa es la cantidad demandada. Ahora, la curva de demanda del pan va a contener todas las cantidades demandadas para los distintos precios. O sea, me va a mostrar, ¿sí? Ahora lo vamos a ver gráficamente, cómo se comporta las cantidades demandadas cuando hay variaciones de precios. O sea, para distintos precios, cuáles son las cantidades demandadas.
¿Se O sea, entiende la diferencia? que una sería individual y otra en conjunto. ¿Cómo? Una sería individual y otra en conjunto. O sea, una contiene Claro, un valor y la otra un... exacto, exacto. La cantidad demandada se referencia a un precio determinado. ¿Ah? Si el precio es 2, entonces la cantidad demandada es 5, por ejemplo. ¿Ah? Y la curva de demanda me muestra todas las cantidades demandadas para los distintos niveles de precios. ¿Ah? Esas son los dos conceptos que tenemos que tener en cuenta. Bueno, la forma gráfica de la curva de demanda lo vamos a obtener siguiendo este concepto que hablábamos, ¿no? Las diferentes cantidades que se demandan para los diferentes precios. Y lo que encontramos en la curva de demanda es que es una función con pendiente negativa. O sea, es esto que les muestro aquí, ¿sí? O sea, si yo tengo un precio de 50, la cantidad que demando de pan, por ejemplo, es de 2. ¿Sí? Entonces voy a estar en este punto O'. Si yo tengo un precio de 40, entonces voy a comprar un poco más de pan, porque el precio está un poco más bajo y me permite comprar más. Voy a comprar 2,5, 2 panes y medio, ¿sí? O 2 kilos y medio de pan. ¿No? Entonces esto lo que me está, lo que estoy diciendo, bueno, lo importante también acá de tener en cuenta es que en la curva de demanda, ¿sí? El ingreso, el nivel de ingreso y los gustos del consumidor están dados, como decíamos al inicio. Los gustos del consumidor están dados y los niveles de ingreso, el nivel de ingreso también. Y se cumple lo que les decía recién, la ley de la demanda. Esto quiere decir que a mayor precio, a niveles de precios más altos demando menos, ¿sí? O a niveles más bajos demando más. Eso es lo que nos dice la Ley General de la Demanda. Bueno, entonces podemos ver también, hacer una lectura económica, si despejamos el precio de esta función de demanda que les mostraba recién, ¿sí? Me va a quedar una función que depende de la cantidad, ¿sí? O sea, el precio del bien depende de la cantidad. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 100, que era el nivel de ingreso, sobre la cantidad demandada. Y esto tiene una lectura, la lectura económica que tiene esto es la disponibilidad a pagar, o sea, cuánto está dispuesto a pagar el consumidor. ¿Sí? Pero eso simplemente para que ustedes tengan la idea de dónde sale el concepto de disponibilidad a pagar del consumidor. Es cuando yo despejo el precio de la función de demanda, entonces obtengo este concepto que es la disponibilidad a pagar. Bueno, y lo que hemos visto hasta ahora es la curva de demanda individual, o sea, la curva de demanda para un consumidor dado, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el seminario hablábamos de Manuel? Bueno, calcule cuál es la curva de demanda de Manuel, ahora la vamos a hacer. Bueno, esa es la curva individual, de un solo consumidor. ¿Cómo hago para llegar a la curva agregada? O sea, para llegar a la curva de demanda de todos los consumidores del mercado. Bueno, lo que hay que hacer es, como desde la clase 1 decíamos, suponemos que el individuo son todos idénticos y es representativo de los demás, entonces yo puedo llegar a la curva de demanda agregada mediante la sumatoria de las demandas individuales, porque estoy suponiendo que todos los individuos son idénticos, todos los consumidores son idénticos. ¿Sí? Mediante Bueno, la suma de todas las curvas individuales. claro, porque vos tenés, es el supuesto de la teoría neoclásica es que el consumidor es representativo de todos, o sea, son todos idénticos, todos tienen la misma función de demanda. Entonces, si hay 100 consumidores, son todos iguales, ¿sí? Si yo sumo desde el 1 hasta 100, esas demandas voy a obtener la demanda agregada, que eso no es más que a la demanda individual multiplicarla por 100. ¿Se entiende esto? Ahora lo vamos a ver igual en el seminario. 100, porque está el ingreso.
supongamos que hubieran 100 individuos en el mercado, ¿no? Que el mercado está conformado por 100 consumidores. ¿Ah? Son todos idénticos, calculamos la curva de demanda de 1. ¿Cómo llego a la demanda agregada? O sea, la demanda total del mercado, sumando esas 100. ¿Ah? Si yo sumo la misma demanda 100 veces, es lo mismo que multiplicar 100 por esa función de demanda. Sí, ¿Sí? gracias. No, por favor. ¿Ah? ¿Hay dudas con estos? Estos serían los últimos conceptos de la teoría del consumidor como demandante de bienes. ¿Hay dudas de esto? ¿No? Bueno, vamos a ver. Perdón. No. No, le dije que no. Ah, perfecto. Bueno, vamos entonces a ver el seminario 6, las últimas partes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos hecho hasta el punto 5 del seminario? Nos quedaba el punto 6, ¿sí? Habíamos visto también la clase pasada qué pasaba en el equilibrio cuando teníamos cambios en los determinantes, o sea, cuando cambiaba el nivel de ingreso del consumidor o cuando cambiaban los precios. ¿Ah? Entonces veamos ahora un ejemplo de eso que vimos teóricamente. El punto 6 nos dice, hay un nuevo equilibrio por cambio en los determinantes, efecto ingreso y efecto precio. El 6.1 nos dice cambios en el ingreso. A. Identifique la nueva canasta de equilibrio a partir de un cambio en el ingreso monetario de Manuel, que pasa a ser ahora de 18.000 pesos. Los precios de mercado de cada bien siguen siendo 40 y 30, como habíamos visto. Entonces nos pide identificar la nueva canasta y representar gráficamente la situación antes y después del cambio. Bueno, como lo que hubo fue un cambio en el ingreso, ¿ah? La condición de equilibrio, que viene dada por la tasa marginal de sustitución del bien 1 por el bien 2, igual a la relación de precios relativos, que era menos P2 sobre P1, esta es la condición de equilibrio que hemos visto y que se tiene que cumplir siempre. ¿Sí? Esto no cambia en nada, esto es siempre en la teoría del consumidor es así. Lo que tenemos es que los gustos o las preferencias no cambiaron, entonces la tasa marginal de sustitución sigue siendo la misma que habíamos calculado la clase pasada en este seminario, y que nos había dado que era menos Q sub 1 sobre Q sub 2. ¿Ah? Los precios tampoco cambiaron, como nos decía recién, los precios siguen siendo, P sub 2 sigue siendo 30 y P sub 1 sigue siendo 40, la relación de precios, ¿se acuerdan? Esta, menos P sub 2 sobre P sub 1, la calculamos acá, 30 sobre 40, sigue siendo 0,75. Entonces, la condición de equilibrio va a ser menos Q sub 1 sobre Q sub 2 igual a menos 0,75. Entonces yo despejo de acá Q sub 1 y me da que Q sub 1 es 0,75 por Q sub 2. Voy con esta... Profe, Sí. disculpa que te interrumpa, pero yo lo hice, tuve una duda, 0,75 sería la mitad de la cantidad que te daba, ¿no? La 150. No, fíjate ¿de qué partimos acá? Lo que nos está diciendo el ejercicio es que yo tengo que encontrar otra vez la canasta de equilibrio, ¿sí? Dado ahora un cambio en el ingreso de Manuel. O sea, Manuel, ¿te acuerdas que ganaba 12.000 pesos y ahora hubo un cambio y gana 18.000? A mí me quedó 600, 450, no sé si está bien. Ah, bueno, pará, déjame, ahora vamos a ver si da eso. Entonces, para contestar ahora la consulta, nosotros tenemos un cambio en el ingreso y nos pide que encontremos la nueva canasta que se corresponde con ese ingreso. ¿Ah? Para encontrar la canasta de equilibrio siempre es igual, o sea, yo tengo que igualar las pendientes que les contaba hoy al inicio. ¿Ah? Siempre tengo que hacer que la tasa marginal de sustitución sea igual a la relación de precios relativos. ¿Sí?
La tasa marginal de sustitución, como no cambiaron las preferencias de los individuos, sigue siendo la misma que habíamos encontrado en la parte 4 y 5 del ejercicio, que era menos Q sub 1 sobre Q sub 2, ¿no? Esto acá. Esta es la tasa marginal de sustitución. Los precios tampoco cambiaron, entonces la relación de precios relativos tampoco cambió. O sea, este P sub 2 sobre P sub 1 no cambió. Lo calculamos acá, P sub 2 sobre P sub 1 es 30 sobre 40, me da 0,75. Esta es la relación de precios. Y esta es la tasa marginal de sustitución. Para encontrar el equilibrio, son las dos cosas que tengo que igualar, como me dice acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Esto, vengo y igualo. Tasa marginal de sustitución, que es menos Q sub 1 sobre Q sub 2, tiene que ser igual a menos 0,75 para que esté en el óptimo. ¿Ah? Despejo Q sub 1, Q sub 1 me da 0,75 por Q sub 2. El Q sub 2 se está dividiendo, lo paso multiplicando. ¿Ah? Y esto, lo que tenemos que hacer para encontrar la cantidad, ¿sí?, de equilibrio es sustituirla en la recta de balance. La recta de balance ahora es la que cambia, ¿sí? Porque Profe, ya no son 12.000, un segundito y ya no son 12.000 el ingreso, sino que son 18.000. ¿Ah? Es lo que cambió ahora. Eso lo tengo que hacer igual al precio del bien 1, ¿sí?, que era 40, por la cantidad por Q1, que ahora es 0,75 por Q2, más 30 por Q2. Y de ahí despejo Q sub 2, ¿no? Me da 300, creo que me decía recién la compañera. ¿Ah? Como Q sub 2 me da 300, entonces ahora sí puedo hallar Q sub 1. Yo sé que Q sub 1 es 0,75 por Q sub 2, o sea que es 225. Entonces la nueva canasta, con este cambio en el ingreso, es Q sub 1, 225, y Q sub 2, 300. Sí, alguien me iba a hacer una pregunta. Claro, lo que pasa es que yo hice mal por el tema de que no hice eso del 0,75. yo quería preguntar por qué arriba era menos 0,75. A ver, ¿alguien se acuerda por qué era negativo en la relación? ¿Por qué teníamos Porque es a lo que siempre? renuncias. Porque es pendiente negativo. Ahí está. ¿Ah? ¿Se acuerdan que yo tenía siempre la relación de precios es la pendiente de la recta de balance? Y la recta de balance tiene pendiente negativa. ¿Sí? A ver, vamos a ver esto. La recta de balance, perdón que no va a salir precioso, ¿sí? ¿Se acuerdan que la hacíamos en Q sub 2 y Q sub 1? Esta era la recta de balance, ¿sí? Y esta era la función de utilidad. Ay, bueno, tendría que haber quedado más lindo, ¿no? El óptimo lo encontrábamos en el punto que se hace tangente. Imagínense que esto fuera tangente. ¿Ah? El óptimo lo encontramos ahí. ¿Qué quiere decir esto desde el punto de vista matemático? Desde el punto de vista matemático es que las pendientes se igualan. ¿Y cómo son las pendientes de estas dos funciones? El que me preguntaba recién alguien, un alumno, ¿cómo son las pendientes? Negativas. Negativas, perfecto. La pendiente de la recta de balance es la relación de precios, ¿sí? Que se acuerdan que si yo hacía la derivada de Q1 con respecto a Q sub 2, esto me daba menos P sub 2 sobre P sub 1. Y siempre esto es negativo, ¿no? Porque la recta de balance tiene pendiente negativa. Y en la función de utilidad, la tasa marginal de sustitución también calculada como el cambio en Q1, la derivada
Acuérdense que también se puede hacer de la otra manera, ¿no? Pero estamos haciendo esto. La derivada de Q1 con respecto a Q2 esto me daba en la... Ay, puedo ir otra vez. Vamos para volver a la... Ahí está. Menos Q1 sobre Q2. A ver si puedo cambiar ahí. Menos Q1 por los cálculos que hicimos la clase pasada sobre Q2. ¿Ah? Las dos son negativas porque las pendientes de las funciones son negativas. Y además por la interpretación económica que yo hacía. O sea, cuánto tiene que variar la cantidad del bien 1, ¿sí? Para poder aumentar en una unidad el consumo de la unidad 2, ¿sí? Para que yo siga gastándome todo mi ingreso, o sea, que siga estando sobre la recta de balance. Bueno, si aumento en una unidad en la cantidad del bien 2, tiene que caer la cantidad del bien 1 para que yo pueda seguir en la misma recta de balance. Y lo mismo cuando miro la interpretación económica de la tasa marginal de sustitución, ¿sí? ¿Cuánto tengo que dar yo del bien 1 para tener una unidad adicional del bien 2? Dado que la utilidad tiene que permanecer constante, ¿sí? Y en esto es lo mismo. Tengo que, para aumentar, ¿sí? En una unidad del bien 2, tengo que disminuir la cantidad que tengo del bien 1. Y esa es la interpretación económica de por qué es negativo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, fíjense que aquí lo que nosotros tenemos es que lo único que cambió entonces es el ingreso, o sea que lo único que me va a cambiar es la recta de balance cuando yo venga a sustituir, ¿sí? A Q sub 1. Y bueno, y de ahí voy a despejar cuánto me da Q sub 2 y cuánto me da Q sub 1. ¿Ah? ¿Tienen dudas con respecto a esto? No, profe. Bien. Bueno, entonces veamos ahora, bueno, gráficamente. Gráficamente, ¿qué sería? Bueno, gráficamente, Profe, la presentación esta está nevada. sí, la puse ayer. Si no la Bien, encuentran, gracias. si no la encuentran, me avisan. Pues la puse en formato OpenOffice, debería funcionar bien. Debería. Pero me avisan cualquier cosa, ¿está? Profe, ¿y no hay algún ejercicio que sea como que más complejo, digamos? O sea, que donde se complique. Son de este estilo. Ahora vamos a terminar de ver el práctico. Igual, seguramente, me acuerdo que en el parcial, que fue lo que me mató, cambiaban, como viste, como para complicarla, porque se ve que no sé, piensan que es muy fácil, Sí, le cambiaron, tipo, te daban los datos en distintas cosas, viste, tipo en días, entonces me entreveró un poco, o sea, como por ejemplo, era viste lo que hacíamos antes, era FPP, me acuerdo que sí. dieron unos datos, me dieron en horas, en días, y claro, a mí me dio una cosa, pero estaba mal porque tenía que cambiarlo de tiempo, y me hizo un entrevero, no sé si me expliqué. Me pasó lo No, mismo. no te Sí. entendí qué fue lo que pasó ahí. No te entendí. Viste que, para que, porque ahora no me acuerdo cómo eran las letras de esos ejercicios, pero viste que en la FPP te dan que en tanto tiempo o en tantas cosas se produce tanto. Sí. Y Bueno, después. eso te los daban en tiempos distintos, o sea, los datos que te daban una cosa, por ejemplo, en mes y otra en horas o en semana. Ah, tenías que Tipo, no convertir. era así tan básico, no era como que más de pensar, tipo, más Ten- complejo. Y yo ahí cuando me dio cuando me dio la FPP, Sí. sabía que seguramente estaba mal, pero no me salía de otra manera. Y al final sí estaba mal. Pero era lo que a mí me daba tomando sin cambiar los datos, digamos, no sé cómo explicar. Te entendí, sí, te entendí. Le cambiaron la unidad, una cosa en días y otra cosa en horas. Tenían que Claro, y yo convertir. pregunté, viste que había para preguntar,
Y Sí, me dijeron que tenía que tomar los datos principales, pero igual me entreveré. Tipo, como que viste que en ese momento no sé. bueno, igual vamos a tratar de hacer ejercicio de revisión como para que ustedes puedan ir chequeando, ¿tá? Sí, Sí, porque a mí me fue siempre horrible, alguna pero trampita, sí, preciso los 20 puntos sí o sí. suele surgir, pero bueno, ustedes vayan sí estudiando, siguiendo, ¿tá? Clase a clase, preguntando las dudas, y bueno, vemos a ver si podemos hacer un ejercicio de revisión. ¿Ah? Bueno, sigamos. Gráficamente les iba a mostrar este cambio de ingreso. ¿Cómo se grafica esto? ¿Qué pasa gráficamente? ¿Qué les parece que pasa cuando cambia el ingreso? ¿Qué curva se mueve? Nosotros La, partimos de... la recta de La de balance. balance. Ahí está. La recta de balance lo que va a hacer es correrse, ¿sí? Vamos a hacer esto un poquito más largo. Correrse hacia la derecha, ¿sí? O sea, el consumidor va a tener un ingreso más alto y por lo tanto va a llegar a una función de utilidad, perdón, que dibujo horrible acá con esto, va a llegar a una función de utilidad más alejada del origen y por lo tanto le va a dar más utilidad, va a estar mejor que en la primera situación, ¿tá? Él va a tener una situación donde va a estar consumiendo estos datos que veíamos recién, que no me acuerdo cuánto daban, 200, 300, ¿cómo era lo que encontramos recién? Así no corro otra vez. 300 y 225. 300 Q1, Q2. Q2. Q2, Q1, está, 225. está, 300 Q2 y 225 Q1. Sí. Bueno, si les pide esto, bueno, ya saben ustedes, o les pueden dar distintos gráficos, ¿no? Y decir, bueno, verifique cuál se representa con un aumento del ingreso. Y les pueden dar de repente, y les dan ¿no? Les muestran este inicial, y les dicen esto. Profe, ¿Qué pasó acá? Ya te doy la palabra. ¿Qué pasó en este gráfico? ¿Qué pasó con el ingreso? Disminuyó. Bien. Entonces, una pregunta de revisión podría ser esto. Ve, ¿en cuáles de los dos gráficos se está dando? Y te dan otra así, ¿no? Te dan otra, que ahora vamos a ver, que la vimos igual la clase pasada, ¿no? Que esta es la situación inicial. ¿Y qué pasa esto? Y te dice, ¿en cuál de estas tres situaciones se está verificando un aumento del ingreso del consumidor? Re fácil. Un aumento del ingreso del consumidor es que la recta de balance se corra a la derecha. En este no es porque se está corriendo hacia la izquierda, es una disminución del ingreso, y en este no es porque no se está corriendo paralelo, ¿sí? Se está corriendo sobre uno de los ejes, y como se está moviendo sobre el eje de Q2, lo que está pasando es que hay una variación del precio del bien 2, que como se está corriendo hacia adentro, es un aumento del precio. Pero esto igual vamos a ver ahora el ejercicio. ¿Se entendió? ¿Quedó claro lo que pasa cuando cambia el ingreso? O sea, cuando era, porque, como eran las buenas noticias, digamos, era para la derecha, ¿no? Claro, cuando yo tengo a ver, ustedes piensen, el consumidor está mejor cuando puede alcanzar una curva de indiferencia más alejada del origen. Cuando él tiene un aumento del ingreso y la curva se corre a la derecha, eso le permite alcanzar una cesta más, o sea, tener más bienes para consumir, estar mejor. Acuérdense que en la teoría del consumidor está pensando en un agente racional y maximizador. Quiere consumir el máximo posible. Profe, ahí pusiste dos ejemplos, ¿no? Lo que está a la derecha lo hiciste dos veces, ¿o no? ¿O son distintas? Esta y esta. Sí. No, son distintas. Y Fíjate cuál, que, claro, perdón, pero no entendí por eso. ¿esta no entendiste? O sea, no entendí Esta. la diferencia que vos dijiste, viste que dijiste es esta porque la otra no puede ser. Dale, porque esto lo que está mostrando es un aumento del ingreso, es el ejemplo que vimos recién.
Esta, la que está mostrando, es una reducción del ingreso, porque la recta de balance se está viniendo hacia abajo, se corre hacia allá. Entonces, cuando se corre hacia abajo, es una disminución del ingreso. Cuando se corre hacia arriba, es un aumento del ingreso. ¿Ah? Pero se tiene que correr en forma paralela. Cuando varía el ingreso, se tiene que correr en forma paralela, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero en forma paralela. ¿Ah? En este caso, lo dibujo acá más grande. Yo tengo esta situación original, ¿sí? A ver, déjenme ver, yo debería poder cambiar. No, debería poder cambiar el color en algún lado. Ah, acá. Bueno. Pero, fíjense, si lo que hay es un corrimiento de la recta de balance, pero así, esto no es paralelo. Lo vamos a ver igual al ejercicio, me estoy adelantando un poquito, ¿no? Si hay un corrimiento de la recta de balance, pero no es paralelo, sino que queda fijo en uno de los ejes y se corre acá, ¿sí? Lo que está pasando acá es que está cambiando el precio del bien 2, porque acuérdense que yo tengo Q2 acá. Sí, cuando se mueve solo de uno es porque está interfiriendo solo en el... Tipo, no está interfiriendo los dos, ¿no? Cuando se mueve solo El cambio que uno, se da. ahí está. Es que está moviéndose uno de los precios. ¿Ah? Y si fuera al revés, por ejemplo, que inicia de Q2 hacia Q1, o sea, ay, no sé cómo Bueno, ¿se acuerdan cómo encontraba este punto? Era I sobre P2. Claro, pero si en vez de estar ahí ese punto, estuviera en Q1. Sí, ya te entendí. Ah. Si en vez de estar ahí, igual me estoy adelantando porque esto lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Pero si esto fuera así, a ver, Cambiaría el precio de Q1. ahí está. Estaría en algo así yo. ¿Ah? Acuérdense que esto yo le estoy encontrando como I sobre P1. O sea que viendo el gráfico, yo ya sé quién cambió. Si se movió para este lado y acá quedó quieto, cambió P2. Si se movió en este lado y acá quedó quieto, se movió P1. ¿Ah? Podría pasar que se muevan los dos precios en la misma proporción, entonces ahí voy a tener un desplazamiento paralelo. Pero bueno, nada. Si a ustedes les dan este gráfico y este gráfico, y les dicen en cuál de los tres hubo un aumento del ingreso, ¿qué contestan? El segundo. La primera que hicimos. El primer gráfico. Ahí está, si este es el 1, este es el 2, y este es el 3, y yo les digo, señalen qué gráfico se dio un aumento del ingreso del consumidor. O sea que la primera sería la nueva. La primera. La Siempre primera. la curva, La primera, ¿verdad? estamos lejos del origen, es el mayor ingreso, ¿no? ¿Cómo, Florencia? Que cuando el consumidor puede alcanzar la curva que está más lejos del origen, es cuando su ingreso es mejor, o sea, aumenta, ¿no? Sí, exacto. Cuando se mueve, cuando se corre paralela a la recta de balance hacia la derecha, como está mostrando acá, hacia la derecha, hay un aumento del ingreso. Claro. Cuando se corre hacia la izquierda, hay una lo que tengo es una disminución del ingreso. Bien. Profe, Sí. una pregunta. ¿Los valores de los 300 y 225 se pone en la recta lineal o en la punteada? No, esos cambiaron, entonces van en la punteada, ¿verdad? Acá.
Bien, Es este punto, el punto 9, el punto nuevo. Este se vendría a ser el O'. Este vendría a ser el O, que es el que encontramos en la clase pasada. Bien, seguimos entonces. Puedo cambiar esto. Vamos a ver ahora qué pasa cuando cambian los precios. Bueno. Nos decía el seminario, la parte 6b, dice, calcula el efecto ingreso sobre la cantidad demandada de ambos bienes de acuerdo a dichos resultados y clasifique ambos bienes. Bueno, ¿se acuerdan? En la clase pasada vimos cómo calcular el efecto ingreso, ¿no? En la variación de las cantidades de los bienes. Lo que teníamos que hacer para calcular el efecto ingreso sobre la cantidad 1, por ejemplo, es ver cuánto demanda ahora, o sea, después del aumento del ingreso, y restarle lo que demandaba antes del aumento del ingreso, ¿sí? Antes demandaba 150, o sea que es 225 menos 150 son 75. ¿Ah? Y el efecto del ingreso sobre Q2 es lo mismo. Tengo que restar la cantidad que demanda de Q2 ahora, que son 300, menos la que demandaba antes, que eran 200, o sea que el efecto ingreso sobre Q2 fue de 100. ¿Ah? Entonces, como estamos viendo que el efecto ingreso sobre los dos bienes es positivo, eso quiere decir que aumentó el ingreso y aumentó la demanda de ambos bienes, entonces estamos frente a bienes que se llaman normales. ¿Ah? Cuando aumenta el ingreso y aumentan las cantidades demandadas. ¿Ah? Esos son bienes normales. O cuando cae el ingreso y caen las cantidades demandadas. Bien, vamos al punto 6.2 del seminario, que dice cambios en el precio de uno de los bienes. ¿Ah? Ahora no vamos a ver un cambio en el ingreso permanece constante, y vamos a ver qué pasa cuando cambia el precio de uno de los bienes. Entonces nos dice, si el ingreso monetario de Manuel se mantuviera en 12.000, como al inicio, pero el precio del bien 2 se redujo. ¿Ah? Ahora pasa, antes era 30 y ahora pasa a ser 20. Y el precio del bien 1 se mantiene constante e igual a 40. ¿Ah? Entonces dice, determine la composición de la canasta T que adquiriría bajo estas nuevas condiciones y grafique la situación. Bueno, acá todo igualito. Como los gustos y las preferencias no cambiaron, la tasa marginal de sustitución sigue siendo la misma, menos Q sub 1 sobre Q sub 2. Ahora, lo que cambió fue el precio del bien 2, o sea, la relación de precios relativos cambia, que era menos P sub 2 sobre P sub 1, ahora es 20 sobre 40, que es 0,5, menos 0,5, ¿de acuerdo? Que antes era menos 0,75. ¿Ah? Entonces, igualamos tasa marginal de sustitución a precios relativos, menos Q sub 1 sobre Q sub 2 igual a menos 0,5, despejamos Q sub 1 y sustituimos en la recta de balance. Esto siempre igual. ¿Ah? Y la recta de balance, el ingreso sigue siendo el mismo, el precio del bien 1 sigue siendo 40, acá sustituyo lo que me dio Q1, Q sub 1 me dio 0,5 por Q2, ¿ah? Más 20, ahora cambió el precio del bien 2 por Q2. Lo que hago acá es despejar Q sub 2, que me da 12.000 sobre 40, es 300, y con este valor de Q sub 2, vengo aquí y despejo Q sub 1. Q sub 1 va a ser 0,5 por 300, o sea, va a ser 150. Entonces la canasta ahora está compuesta por 150 unidades de Q1 y 300 unidades del bien 2. ¿Ah? Este procedimiento es igual y es siempre el mismo cuando tengo que encontrar la canasta óptima del consumidor. ¿Ah?
Bueno, ¿cuál es el efecto precio de esta cantidad demandada? ¿Ah? ¿Puedes un poquito más? ¿Perdón? ¿Puedes ir un poquito para atrás? Sí, perdón. Profe, gráficamente, ¿cómo quedaría? Perfecto. Para que tengo que dejar de compartir cuando la compañera Ya dejó de está, profe, compartir. gracias. ¿Ya está? Bien, para un poquito entonces vamos a dejar de compartir. Así les puedo mostrar la pizarra. Ahí está. Nosotros teníamos. Pero acá no tenemos que fijarnos cuando en la parte de 6.1 o en el anterior, por el ingreso. No, el ingreso, viste que permanece constante. Lo que cambia es el precio del bien 2. O fíjate que teníamos al inicio esta recta de balance, esta curva de indiferencia. ¿Cuáles eran los valores iniciales? ¿Alguien los tiene por ahí que me pueda decir? Antes de los cambios. Si los tienen, si se acuerdan. Igual los tengo acá, creo. 150 y 200, ¿no? Sí, 150 y 200. A ver si vuelvo acá. 150, ¿cuál era? Q 1. Uno, sí. Entonces en la situación inicial, 150. ¿Y qué dije? Perdón, ¿200 era? Sí, 200 usuros. Lo que tenemos ahora es una disminución del precio del bien 2. Entonces, ¿qué les parece que pasará con la recta de balance? se va a mover a la derecha, Sí. pero Pero no para uno no. Está. Pero paralela no, porque es de solo un bien, ¿no? Perfecto, muy bien, muy bien. Esa es la idea. ¿Ah? O sea, la recta de balance se va a ir algo así. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque el bien 1 queda igual y quien se modifica es el bien 2, entonces por eso no es paralela. ¿Entendí bien? Sí, perfecto. ¿Ah? Porque acuérdense que ¿cómo encuentro yo este punto de corte de la recta de balance con el eje Q2? ¿Haciendo qué? Ingreso despejando dividido Q1, ¿Ingreso? dividido Q2. Ingreso dividido Q2. ¿O no? Precio. ¿Ingreso? P2. A ver, Q2 dividido Q2. Ingreso sobre P2. Ahora sí. sobre P2, sí. Q2 es igual ingreso sobre P2. Sí. Está. Como P2 bajó, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con este cociente? Si el denominador es más chico, ¿qué pasa con el cociente? Disminuye. Y es menor. Si yo ¿no? divido, si yo tengo, Mayor. si yo divido 100 entre algo más chico, ¿qué pasa con el cociente? Todo aumenta. Por eso se corre a la derecha. Estaba acá, pero ahora P2 es más chiquito. Divido entre algo más chiquito. Y si divido entre algo más chiquito, el cociente aumenta. Por eso se corre a la derecha. Bueno, por eso se corre a la derecha. Exacto. Y ahora entonces voy a llegar a una función de utilidad. Ay. Una función de utilidad que va a estar ahí, ¿no? Ahí. Profe, te paso una pregunta que siempre me olvido, que Sí. sí hace mucho preguntar. ¿Tenés idea si las notas se redondean acá? ¿Cómo se Porque, redondean? claro, porque por lo general nos sacamos con coma la nota de los parciales y eso. Sí, quedan con decimales.
está. Generalmente eso no cambia después la nota a la que alcanzan, ¿no? Eso Claro, no porque por cambia. ejemplo en conceptos contables sí, sí se redondea. Pero Lo que acá me pasa, parecía que no lo que igual. pasa al final, lo que pasa al final es que a veces hay algún criterio de, bueno, a los alumnos que quedaron a un punto de exonerar o a 1,5, entonces ahí se establece el criterio, por eso viene el criterio bien establecido de Montevideo, decir, bueno, para todos los alumnos vamos a aplicar lo mismo y todos los que quedaron a 1 punto o 1,5 van a exonerar, ¿entendés? Eso así se hace a veces, se arrima, digamos, depende de cada Ah, revisión, bien. eso cambia siempre, a veces se aplica, a veces no. ¿Ah? Bueno, Y entonces tú ya después tuvimos, del control no estás más, ¿no? ¿cómo? Que ya después de este tema viene otra profe, ¿no? Después del control. Yo estoy una semana más, la semana Ah. que viene, ¿ah? Y después sí, después ya ¿Quién se viene liberan. después? Después ya se liberan de mí. Viene Victoria Mogni. No, ¿Ah? profe, bastante, todos los que hemos tenido, es la que más te he entendido, así que. Sí, yo Bueno, también. pese al pizarrón que no se veía nada, y bueno, aprendimos. Es que eso fue la salvación, el pizarrón ese para mí. Ahora fue la ahora se ve salvación. mejor ahora. Bueno, entonces volvamos, muchachos, Es si que yo vengo llegamos. re perdido con las diapos ahora. Es que Lo que pasa es que lo que yo tú no haces estaba es usando, que yo vas explicando recién, en el momento. Y claro, los profes como que leen y ta. O sea, explican, pero digo, no van demostrando cómo haces tú. no, lo que me decía el compañero que venía perdido con las PPT, yo no estaba usando PPT, recién hoy estoy usando una PPT, porque las clases anteriores usé pizarra. No, por eso. Venía Ah, entendiendo bien con la pizarra, pero ahora acá me reentreveré y me quedé allá. Vengo re perdido acá. ¿estás perdido hoy? Sí, hoy sí. Que entrevera mucho el tema de la PPT. La Te tranca PPT. todo. Cuando queremos entender algo, tipo, ya se avanza mucho en esto. Y no es diferente A del mí, pizarrón que estamos participando. a mí Claro, me sí, pasa sí. lo mismo, yo entiendo mucho más con el pizarrón, que por más que no se vea, usted puede ser que después saque foto y nos mande, o sea, me mande a mí por correo, pero yo así no estoy entendiendo. ¿Entendiendo poco? Bueno, entonces vamos a ver, Que yo me quedé, para por la ejemplo, clase que en el 6, en viene. la parte 1, que no sé de dónde salieron unos valores. Yo el Bueno, 6.2. dale, lo vemos ahora, no se preocupen, no se preocupen. Profe, Gráficamente, vamos a ir por partes, miren. sí, pero para. Gráficamente queda así. Cuando baja el precio del bien 2, esto es lo que pasa gráficamente. Se corre y yo llego a otra canasta de bienes. Pero ¿no se Bien. supone que curso 1 tendría que ser 150? También. Daba igual, daba 150, para que no me acuerdo. Sí, por eso era lo que te estaba preguntando. Curso 1 sigue siendo 150. Sí, perdón, gráficamente me quedó mal. Miren, esperen un poquito. A ver si yo vuelvo acá. Sí, yo tendría que haber llegado a este punto. Entonces, en este ejemplo sí quedaba igual. Ay. No, otra vez lo hice mal. Perdón, queda espantoso, pero está. Es lo que me sale. Bueno, entonces tenemos que llegar a este punto. Ya teníamos esta curva de indiferencia acá al principio. Y ahora vamos a tener esta curva de indiferencia. Vamos a llegar a este punto. O sea, la cantidad del bien 1 se mantiene en 150 y lo que varía es la cantidad consumida del bien 2.
del bien 2 es ahora, ¿lo tienen ahí el valor? ¿Cuánto nos dio? 300. ¿600? 300. 300. ¿Ah? Esto acá no está. Es así. Entonces, como partimos de esta situación inicial, donde teníamos 150 de Q1 y 200 de Q2, bajó el precio del bien 2, eso quiere decir que la recta de balance se desplaza hacia la derecha, permanece constante aquí en el eje Q1 y se desplaza en el eje Q2, ¿ah? Y alcanza una nueva canasta donde se mantiene constante el Q1 y aumenta Q2 en 300. ¿Ah? Veamos ahora bueno, habíamos hecho los cálculos, habíamos llegado a Q1 150 y a Q2 300, ¿sí? Con este nuevo precio, nuevo P sub 2, nos pedía ver el efecto precio. Bueno, ¿cómo calculamos el efecto precio? Ya lo sabemos. El efecto precio lo hacemos restando la cantidad de Q2 que yo adquiría antes, perdón, la que adquiero ahora después que bajó el precio 2, menos la que adquiría antes. ¿Ah? Cuando baja el precio vimos que llego a consumir 300 unidades del bien 2 y antes consumía 200, o sea que tuvo un efecto positivo. ¿Ah? O sea, la caída del precio del bien 2 tiene un efecto positivo sobre la cantidad demandada del bien 2. Y el efecto precio en Q1 es nulo, porque ahora, como el que varió fue el precio del bien 2, no varía la cantidad demandada del bien 1, sigue siendo 150 y el efecto precio es 0. ¿Ah? ¿Esto qué quiere decir? Que se trata de bienes independientes. ¿Ah? Varía el precio del bien 2, pero eso no genera ningún efecto sobre el consumo del bien 1. ¿Ah? Bueno, que eso un poco lo van a ver cuando vean los temas de elasticidad y los tipos de bienes. Bueno, vamos a ver ahora la función de demanda, el ejercicio de demanda, ¿sí? Que es el punto 7 del seminario 6, y con esto terminamos el ejercicio 1 del seminario 6. Nos dice, el 7.1, determine su función de demanda del bien 1 para Manuel. Represéntela gráficamente. La función de demanda, lo que nos va a indicar es, como vimos, son las cantidades del bien 1, bueno, está pidiendo la función de demanda del bien 1, lo que nos va a indicar son las cantidades del bien 1 que Manuel va a demandar para distintos niveles de precios del bien 1. ¿Ah? Esos puntos de demanda son todos posibles puntos de equilibrio, o sea que cumplen esta relación que veíamos que tenían que cumplir los puntos de equilibrio, ¿no? Tenía que hacerse igual la tasa marginal de sustitución a la relación de precios. Bien, en nuestro caso, entonces, seguimos teniendo la misma tasa marginal de sustitución, sería menos Q sub 1 sobre Q sub 2 igual a menos P sub 2 sobre P sub 1, pero es lo mismo, porque tengo menos de los dos lados, lo mismo que lo ponga como positivo, ¿sí? O sea que de esto surge que P1 por Q1, o sea, multiplico P1 para allá y Q2 para allá, entonces me queda P1 por Q1 igual a P2 por Q2. ¿Ah? Esto lo que voy a hacer es sustituirlo en la recta de balance, en la recta de presupuesto. Estos son los pasos que vimos en la clase pasada en el teórico para hallar la demanda. Bueno, sustituyo esto en la recta de balance. La recta de balance, ¿se acuerdan que era ingreso igual Q1 por P1 más P2 por Q2? ¿Sí? Como P1, Q1 es igual a P2 Q2, entonces sustituyo y pongo que el ingreso es igual a Q1 P1 más Q1 P1. ¿Ah? O sea que el ingreso es 2 Q1 P1. Y lo que tengo que despejar yo para encontrar la demanda es Q1.
O sea que la demanda del bien 1, Q1, va a ser el ingreso sobre 2 P1. O sea que estoy viendo lo que vimos teóricamente, que es que la demanda de un bien depende del ingreso y del precio de ese bien. ¿Ah? Esto no siempre es así, como ustedes van a ver también cuando lean en el teórico. Bien, entonces, nosotros teníamos un ingreso de 12.000. Profe, hay una pregunta de por qué 2, Ah. 1 Ay, perdón, por yo el chat no lo estoy P1. mirando. ¿Por qué 2Q1 P1? Ah, bien. A ver, Verónica, mirá. Viste que yo de la condición de equilibrio tengo que Q1 es igual a Q2. Perdón, Q1 sobre Q2, que es la tasa marginal de sustitución, es igual a P2 sobre P1. ¿Sí? Entonces yo acá puedo, este P1 que está dividiendo, pasarlo multiplicando, que el miembro, y este Q2 que están dividiendo, pasarlo multiplicando para acá. Entonces lo que voy a obtener es Q1 por P1, que es esto, igual a P2 por Q2, que es esto de acá. ¿Ah? O sea, lo que llevo es a esto. ¿Ah? De la condición de equilibrio, la que me dice que la tasa marginal de sustitución tiene que ser igual a la relación de precios relativos, llego a esto. Ahora, esto voy a sustituirlo en la recta de balance. ¿Ah? ¿Qué me dice la recta de balance? Q1 P1 más Q2 P2, como la primera clase, lo que vimos, la definición de recta de balance. Como P1 Q1 es igual a P2 Q2, sustituyo. En vez de poner P2 Q2, pongo Q1 P1, porque me está diciendo que son iguales. Entonces tengo que el ingreso va a ser igual a 2 veces Q1 P1. Despejo Q1 de acá, o sea, voy a pasar este 2 por P1 dividiendo. Entonces me queda el ingreso dividido 2P1, esta es la demanda. Ah, bien, perfecto. ¿Ah? Yo sé que el ingreso de Manuel era 12.000, vengo y sustituyo acá, ¿y qué me queda? 12.000 dividido 2P1. 12.000 dividido 2 es 6.000. O sea que la demanda del bien 1 es 6.000 sobre P1. ¿Ah? Y acá podemos verificar que si el precio es 40, lo que me va a dar Q1 es 150, que es la cantidad óptima demandada del bien 1 por Manuel. Bueno, y el 7.2, que es el último punto del ejercicio 1 del seminario 6, nos dice, si el mercado estuviera compuesto por... ¿Perdón? No. Si el mercado estuviera compuesto por 300 consumidores idénticos a Manuel, determine la función de demanda agregada, lo que decía hoy, ¿no? Como esta teoría supone que los consumidores son idénticos, yo calculo la demanda de un consumidor y luego, por sumatoria, calculo la demanda agregada. Como me dice que tenemos 300 consumidores idénticos, entonces lo que voy a hacer es sumar 300 veces la demanda de Manuel, o lo que es lo mismo, multiplicar por 300 la demanda de Manuel. ¿Ah? O sea que la demanda agregada de Q1 va a ser 300 por 6.000 sobre P1. O sea que va a ser 1.800.000 sobre P1. Así se estima, así bien fácil, se estima la demanda agregada. ¿Ah? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Profe, ¿por qué DI demanda qué? Ay, no, me quedó, perdón, me quedó mal, esto es de 1. A ver. Demanda. ¿No sería demanda individual, profe? De cada uno. Ah, sí, está bien. Es Q1 por la demanda individual, sí. Sí, es eso. Porque viste que en realidad, como tenemos, lo que nos dice la teoría es eso, que la demanda individual, lo que tengo que hacer es sumarla tantas veces como individuos tengan en el mercado. ¿Ah? Como lo que me dice ahora es que tenemos 300 individuos, 300 consumidores, entonces yo tengo que sumar 300 veces la demanda individual. ¿Ah? Sumar 300 veces es lo mismo que multiplicar por 300. Y nos da esto. ¿Alguna duda? Profe, 6.000 era la demanda de uno.
de un consumidor, ¿no? Claro, era esto. Mirá. Esta es la demanda del bien 1 de Manuel, que es un consumidor. Como me dice que yo tengo 300 consumidores, la demanda agregada del mercado se calcula sumando esa demanda de Manuel, como si el supuesto de esta teoría es que son todos idénticos, todos iguales, todos demandan lo mismo. Entonces, eso quiere decir que para calcular la demanda agregada, o sea, la demanda de todo el mercado, lo que tengo que hacer es sumar esa demanda tantas veces como consumidores tenga. Como lo que me está diciendo es que tengo 300 consumidores, entonces multiplico por 300. ¿Está bien? ¿Está claro? Profe, gracias. El 2K1, ¿de dónde salió? En ¿Perdón? la diapositiva anterior. El 2K1. Allí Capaz el que me ingreso quedó es igual a mal. 2K1. Me quedó algo mal acá. ¿Dónde decís vos? Ingreso es igual a 2K1 por P1. Q1, ahí. Ahí. ¿Esto? Sí. No, Q1 es Q1, es la cantidad del bien 1. La que está a la derecha. Donde Esto. dice ingreso es Esa. igual La eso. misma pregunta te hizo la compañera. Ah, sí. Fíjate que yo sustituí acá y llegué a que el ingreso es Q1P1 más Q1P1. ¿Esto qué es? Esto es 2 veces Q1P1. O sea, es lo mismo que poner 2 Q1P1. Ah, está bien. ¿Ah? Dale. Bien. ¿Alguna otra duda? Yo tengo en la siguiente. Sí. ¿Por qué diste por P1? ¿Acá? ¿Dividido? Sí, o sea, y al final en realidad también. ¿Acá? Sí. Porque, viste, esta es la demanda individual. A ver, esta es la demanda individual que llegamos, ¿no? Esta es la demanda individual. Si tengo 300 consumidores, para hallar la demanda agregada tengo que multiplicar esta por 300. O sea que tengo que hacer esta, que es la demanda individual, multiplicada por 300. 300 por 6.000 Pusiste es, por 6.000 y después lo dividiste por P1. Porque es la claro, individual. P1 sigue, porque la demanda, acuérdense, la demanda es una función del precio. Depende del precio. Tiene que estar el precio. ¿Ah? O sea, dependiendo de cuál sea el precio, va a ser la cantidad que yo demando. Si el precio sube, yo bajo mi cantidad demandada. Si el precio baja, yo aumento mi cantidad demandada. ¿Sí? Eso en un bien normal. Entonces, cuando vean las elasticidades, la elasticidad de la demanda van a ahondar un poquito más este análisis. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces pasemos ahora al tema de los consumidores y la oferta de factores. ¿Ah? Ustedes van a ver en el teórico que lo que Profe, vamos hay a una hacer es... compañera que le escribió al chat. A ver, gracias por avisar. Ah, bueno, sí, te puede poner directamente la función de demanda es esta. Esta es la función de demanda agregada, o esta es la función de demanda individual, y bueno, no sé, una pregunta con respecto a esto. ¿Ah? Puede pasar. Sí, sí, eso les puede pasar. Bueno, ¿Cuándo sube esta clase, profe? y pienso que hoy, te digo, yo grabo a la mañana, grabo en la noche y elijo una, la que esté mejor y la subo. Así que, Yo porque realmente la necesito mirar porque no he entendido, me he quedado y no estoy entendiendo nada de esto último. O sea, no me adapto al sistema de la presentación de diapositivas. dale, yo la subo en cuanto antes. Igual la recomendación es que ustedes vayan viendo, o sea, miren de las clases anteriores, vayan haciendo el seguimiento, porque está todo encadenado. Yo parto de que ustedes ya saben qué es la recta de balance, qué es la tasa marginal de sustitución, cómo se calcula la cantidad demandada. Entonces voy sobre esos conceptos y voy más rápido, porque no tengo otra opción que avanzar para ver todos los temas.
¿ah? Pero sí, yo la subo en cuanto pueda para que ustedes la tengan disponible y la puedan estudiar el fin de semana. O sea, más tardar, suponete que la suba mañana, en la mañana. ¿Ah? Bien, gracias, profe. No, por favor. Bueno, entonces, vamos ahora a los consumidores y la oferta de factores. Como les decía, ustedes en el teórico van a leer que lo que vamos a hacer es concentrarnos en la oferta de trabajo. ¿Ah? ¿Y quiénes son los que ofrecen trabajo en el mercado? Bueno, los que ofrecen trabajo en el mercado son los consumidores. ¿Ah? ¿Se acuerdan que en la primera clase, este esquemita ustedes lo tienen en el teórico, es muy, muy ilustrativo? Lo que nos dice es, bueno, tenemos el equilibrio general. Ese equilibrio general está compuesto por dos equilibrios parciales, el equilibrio parcial en el mercado de bienes y el equilibrio parcial en el mercado de factores. ¿Ah? En el equilibrio parcial en el mercado de bienes tenemos la oferta, que son las empresas, que fue lo que ustedes vieron en la primera parte del curso, y la demanda, que son los consumidores, que es lo que vimos hasta hoy. ¿Ah? Y por otro lado, en el mercado parcial de factores, del mercado de factores, lo que tenemos es la oferta de trabajo, que lo van a hacer los consumidores, y la demanda de trabajo, que ustedes ya lo vieron, la hacen las empresas. ¿Ah? O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién va al mercado de trabajo y ofrece el trabajo? Bueno, el trabajador, ¿sí? Cada uno de nosotros, cuando sale a buscar empleo, a preparar un currículum, bueno, esa es la oferta de trabajo. La cantidad de trabajadores uruguayos, ¿sí? Esa es la oferta de trabajo del Uruguay. ¿Cuál es la demanda de trabajo? La demanda de trabajo son las empresas y todas las instituciones que buscan trabajadores. ¿Ah? Las empresas, las instituciones haciendo llamados laborales y reclutando personal, esa es la demanda de trabajo que tenemos en el Uruguay. ¿Ah? Lo que nos vamos a concentrar ahora es cómo funciona el consumidor como oferente de trabajo. ¿Qué tiene que analizar el consumidor, ¿sí? Para maximizar su utilidad en la oferta de trabajo? Lo que hicimos hasta ahora fue ver, bueno, ¿qué tiene que analizar el consumidor para maximizar su utilidad como consumidor de bienes y de servicios? ¿Ah? Ahora vamos a verlo. Profe, Sí. esa no es la, no me sale la palabra, el gráfico que vimos la primera clase, que arrancamos tipo estudiándolo de la izquierda. Es el mismo, para que ustedes vieran que lo que vimos hasta el momento es esta partecita, este cuadradito, el consumidor como demandante de bienes, o sea, en el mercado de bienes, y que ahora lo que vamos a ver es al consumidor como oferente de trabajo en el mercado de factores. ¿Ah? De factores, ¿de qué hablamos cuando hablamos de factores? Hablamos de capital, ¿sí? De tierra, de trabajo. Lo que nos vamos a concentrar es en el trabajo. Ustedes van a leer esta explicación que les estoy dando en el teórico. Bueno, entonces nos vamos a concentrar en el consumidor como oferente de trabajo. ¿Ah? El consumidor sigue siendo un agente racional. La teoría neoclásica lo sigue suponiendo como un agente racional. Entonces lo que va a buscar siempre es maximizar su utilidad, ¿sí? ¿Y qué es la utilidad? Bueno, la satisfacción de necesidades asociadas a la demanda de los bienes y de servicios que vimos hasta ahora, y ahora le agregamos, ¿sí?, la satisfacción que le otorgan las horas de ocio, ¿sí? Porque el trabajador va a obtener utilidad por los bienes y los servicios que consume, pero a su vez también va a tener utilidad por el ocio, o sea, por el tiempo libre. Las horas que yo dedico al descanso me dan utilidad. Y lo que supone esta teoría es que el consumidor es maximizador, o sea, va a tratar de maximizar su utilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta parte de la teoría del trabajador como oferente de trabajo? Bueno, ¿cómo asigna el trabajador sus horas del día, que son escasas, para satisfacer necesidades que siguen siendo múltiples? Entonces el planteo matemático, esto también va a tener un planteo matemático, va a ser muy parecido al análisis que hicimos del consumidor como demandante de bienes. El planteo matemático va a ser maximizar la satisfacción de esas necesidades, también sujeto a una restricción. Y esa restricción va a venir dada por las horas que tiene el día, que tiene 24, no tiene más,
y por el precio del trabajo, que es el salario. Profe, ¿cómo se llama cuál sería la teoría esta? Este es el mercado de factores y el consumidor como oferente de trabajo. Bien. Bueno, entonces, ¿cuál es Una el consulta. Sí, ¿Podría guardar el archivo en PDF? voy a intentar, porque como lo tengo... ¿Qué les pasa? ¿No lo pueden abrir en LibreOffice? Pasa que yo no lo tengo y no me reconoce ninguna aplicación para abrirlo. Bueno, voy a intentar. Ayer lo traté de pasar a PDF y me lo desconfiguró y ya era tarde de noche y ya no podía hacer más nada. Si algún compañero lo tiene por ahí, se lo puede pasar a PDF, tiene más le agradezco. Y si no, yo intento hacerlo. ¿Ah? Perfecto, muchas gracias. Bien. Bueno, entonces, como les decía, ¿cuál va a ser el recurso que va a tener el consumidor? El consumidor va a tener su fuerza de trabajo, ¿sí? Ese es el recurso, que está limitado a 24 horas del día, no hay más. ¿Ah? Y él puede obtener satisfacción por dos vías, ¿no? Una es dedicando horas al trabajo, que eso le va a dar el salario, y otra es dedicando horas al ocio, que también le brinda una satisfacción. ¿Ah? Pero el problema que tiene el consumidor es que, bueno, cuanto más horas dedica a uno, o sea, cuanta más horas dedica al trabajo, y obtiene utilidad por los bienes que puede comprar con ese ingreso, menos utilidad obtiene por el ocio, ¿ah? Porque tiene que dedicar menos en el ocio. Entonces vamos a tener, igual que en la teoría del consumidor como demandante de bienes, vamos a tener dos herramientas de análisis. Una que es la recta de ingreso-ocio y otra que es la función de utilidad. ¿Ah? En la primera vamos a ver temas económicos que influyen en la decisión del consumidor. ¿Qué son temas económicos? Son el ingreso, el salario y el trabajo. ¿Ah? Y la segunda, lo que va a hacer en la función de utilidad, es ver los temas de preferencias y satisfacción de necesidades. Cómo juegan las preferencias en este consumidor a la hora de elegir cuántas horas dedica a trabajo y cuántas horas dedica al ocio. Entonces, veamos primero la recta ingreso-ocio. ¿Ah? Fíjense que, como les decía recién, esta recta va a incluir las variables económicas relevantes, ¿ah? Que son el salario y el máximo de horas, que son las 24 horas. ¿Cómo vamos a definir esta recta? Esta es la ecuación de la recta. Va a ser el ingreso igual a W por L. W es el salario y L es la cantidad de horas que dedica al trabajo. ¿Ah? Esto también lo puedo escribir como W, y en vez de escribir L, voy a poner 24 menos ocio. O sea, 24 es el máximo de horas que tiene un día. Si a eso le resto las horas de ocio, me da las horas que dedica al trabajo, que es L. ¿Ah? Gráficamente, esta recta, ¿cómo se representa? Aquí, miren, vamos a tener en el eje de las ordenadas, vamos a tener el ingreso, que está dado por el salario. ¿Ah? Y en el eje de las abscisas vamos a tener al ocio. Disculpa, ¿estás mostrando Sí. algo con el mouse o algo? O sea, si estás indicando porque no se ve el mouse. Ah, no se ve. A ver, No. dame un Ahora sí, segundito. ahí está. Y cuando lo O pongo sea, acá no se ve. claro. Cuando lo pones en la diápositiva no se ve. Sí, yo sé que hay una forma para que yo les pueda mostrar. A ver si es acá. Ay, no. No. Bueno, prometo para la clase que viene mostrar. Estoy en la gráfica. ¿Ah? Ahora sí se ve, no me pregunto por qué, pero se ve. Está. Vieron que, bueno, en el eje de las ordenadas tiene el ingreso y en el eje de las abscisas tiene el ocio. Fíjense que de izquierda a derecha crece el ocio. Yo voy desde 0 horas de ocio a 24. ¿Vieron?
Pero lo que hago acá para graficar en forma simultánea las cantidades de horas de trabajo es graficar las horas de trabajo de derecha a izquierda. O sea, fíjense que cuando el trabajador dedica 24 horas al ocio, dedica 0 a trabajo, ¿no? Y cuando dedica 0 a ocio, dedica 24 a trabajo, en los extremos, ¿no? En el medio se dan situaciones intermedias. ¿Se entiende? Los ejes, ¿se entiende lo que representa acá los ejes? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, esta recta ingreso-ocio va a ser gráficamente el segmento de recta que tengo comprendido entre A y F. ¿Sí? A ver, los puntos, el punto D, por ejemplo, no va a ser posible. ¿Por qué no va a ser posible? Porque el mercado para 16 horas de ocio, que implica 8 horas de trabajo, ¿ah? El salario que paga es este, W por 8. No paga este salario de D. Entonces D no va a ser posible. ¿Ah? Y el punto C tampoco va a ser posible, porque en el punto C, ¿qué tenemos? Tenemos 10 horas de ocio, que se corresponden con 14 de trabajo, a un salario que paga 8 horas de trabajo. No, eso no es cierto. El salario por 14 es este que está acá arriba. Entonces los puntos C y D no son puntos posibles. No son puntos Profe, una factibles. pregunta. Sí. La gráfica siempre va a estar representada así, o sea, siempre vamos a tener la línea, porque viste que se representa de izquierda a derecha, derecha a izquierda, no sé si me explico. Como ahora que tenemos 14 horas de trabajo, puede ser, ¿no? Sí. Ahí, que estábamos hablando del punto C. Sí. Y, o sea, siempre esa línea, esa flechita, sí, va a estar así representada. Siempre va a estar así, porque siempre, Ahí siempre tenemos 24 horas máximo de ocio y para el sí. otro lado trabajo. Ah, Esto siempre va a estar así. Después vamos a ver que cambia, empiezo a graficar en L en vez de ocio, pero esto siempre es así. Está buenísimo. ¿No? Bien. Entonces lo que yo tengo, ¿sí? Es la recta ingreso-ocio que me va a mostrar todas las diferentes combinaciones, ¿sí? De cantidad de trabajo o cantidad de ocio y su respectivo salario. Los puntos A y F son los puntos extremos, ¿no? O sea, es el punto. El punto A es cuando tiene 0 hora de ocio, o sea, trabaja 24 horas y obtiene este ingreso. ¿Ah? Y el punto F es cuando tiene 24 horas de ocio y 0 de trabajo y tiene un ingreso 0, obviamente. Son puntos extremos. Si bien son posibles, después cuando veamos la función de utilidad vamos a ver que no se pueden dar. Profe, Sí. ¿me explica los puntos C y D? ¿Por qué no son posibles? Sí, claro. Fíjate que el punto C, ¿ah? Dedica 14 horas de trabajo y 10 de ocio, ¿lo ves? Sí, sí. Bueno, para 14 horas de trabajo, el mercado paga este salario, W por 14, que está acá. Paga este salario. Esto no es posible. El salario de 8 horas para 14 horas de trabajo no es posible. No se puede alcanzar este punto. ¿Ah? No le van a pagar este salario por 14 horas. Si trabaja 14 horas va a estar acá, en este punto. Entonces no vamos a tener nunca ningún punto que esté por debajo. Y lo mismo para D. En D, él está trabajando 8 horas. ¿Cuánto paga el mercado por 8 horas de trabajo? Este, W por 8, que es este punto. No paga este salario. Entonces nunca va a alcanzar el consumidor este punto. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Bien. Bueno, entonces, al igual que hacíamos con la recta de balance, en el consumidor como demandante de bienes, lo que tenemos que hallar es la pendiente de esta recta ingreso-ocio. ¿Cómo la hallamos? Bueno, derivando el ingreso con respecto al ocio.
¿Ah? O sea que voy a tener que derivar el ingreso. ¿Qué es el ingreso? Lo veíamos recién. W por 24 menos ocio, y la derivada de esto con respecto al ocio. ¿Ah? O sea que la derivada tengo que derivar W por 24, y después tengo que derivar menos W por ocio, ¿no? Porque es un producto esto. Pero 24 por W es una constante, ¿no? Porque no depende del ocio. O sea que la derivada de esto es 0. Y la derivada de menos W por ocio, con respecto al ocio, me da menos W, que es a lo que llego. ¿Ah? O sea que la pendiente de la recta ingreso-ocio es menos W. ¿Ah? En todos los casos va a ser menos W, ¿no? Sí, en todos los casos. ¿Ah? ¿Qué es lo que me está indicando esto? Lo que me está indicando es cómo varía el ingreso del consumidor cuando decide renunciar a una unidad adicional de ocio. ¿Ah? O sea, lo que está haciendo el consumidor es renunciando a una hora de ocio, o sea, una hora de tiempo libre, aumentando una hora su dedicación al trabajo. ¿Ah? Entonces lo que va a recibir a cambio es el salario. ¿Ah? Lo que estamos viendo acá es al salario como el costo de oportunidad del ocio. ¿Ah? Él tiene una pérdida cuando deja de tener tiempo libre, es una pérdida para el consumidor. Entonces lo está viendo al salario como el costo de oportunidad del ocio. ¿Ah? Nos está diciendo eso, nos está diciendo cómo cambia el ingreso cuando yo decido renunciar a una hora de ocio. ¿Ah? Bueno, esa es entonces la pendiente de la recta ingreso ocio. ¿Ah? Voy a tener siempre esta recta, como les decía, voy a graficar siempre en función de ocio y trabajo. Aquí el ingreso, que es el salario por la cantidad de horas que trabajo, y tengo que hallar la pendiente, que siempre es menos W. Profe, ¿cómo Bueno, dijiste que llevas al menos W sí, ahí en la cuenta? tenés que derivar ingreso con respecto a ocio, derivar lo que está dentro de este corchete con respecto al ocio. En este corchete, ¿qué tenés? Tenés W por 24, que no depende del ocio, es una constante, o sea, la derivada es 0. Y en esta otra parte, ¿qué tenés? W por menos ocio, o sea, menos W por ocio. Y eso derivado con respecto al ocio es menos W. ¿Ah? Sí, es como les explicaba la derivada, si tuviera menos W por X, menos WX derivado, ¿no? Con respecto a X. O sea, eso, la derivada de menos WX es menos W. ¿Ah? Porque Claro, la derivada de X es 1. se cancela el ocio, por así decirlo. Ahí está, la derivada del ocio con respecto al ocio es 1. ¿Ah? Bueno, veamos ahora la función de utilidad. Vieron que el razonamiento es, vamos en paralelo a la teoría del consumidor como demandante de bienes, entonces es bastante más ágil. Bueno, en la función de utilidad, como les contaba recién, no van a haber variables económicas como en la recta ingreso-ocio. No vamos a tener al salario y al ingreso, ¿ah? Y en las horas de trabajo. Acá lo que vamos a tener en la función de utilidad son las preferencias del consumidor, ¿ah? Entre cuántas horas brindar al ocio y cuántas horas brindar al trabajo. ¿Ah? Bueno, entonces tenemos dos fuentes que van a ser generadoras de satisfacción para el consumidor. Una que es el ocio, como decíamos hoy, y otra es el ingreso que obtiene. O sea, si trabaja más horas, obtiene un ingreso, y se dedica más horas al ocio, tiene esa utilidad por estar descansando o haciendo otras cosas que también le generan utilidad. Entonces, la función de ocio es una función F que depende del ocio y del ingreso. ¿Ah? Esas dos variables le dan utilidad al consumidor. Entonces, gráficamente, ¿cómo vemos las curvas de indiferencia y el mapa de indiferencia? Bueno, igual que lo veíamos
para el consumidor como demandante de bienes. Lo único que aquí vamos a tener en los ejes, al ocio hacia la derecha y al trabajo hacia la izquierda, y en las ordenadas el ingreso. Y ahí voy a ir teniendo el mapa de indiferencia, que son las distintas curvas de indiferencia, que lo que me indican son diferentes niveles de utilidad del consumidor. Por ejemplo, los puntos G y H le dan al consumidor el mismo nivel de utilidad, son indiferentes para el consumidor. Tiene una utilidad de 200 en cada uno de esos puntos. En el punto H, él está destinando 8 horas al trabajo, 16 al ocio, y está obteniendo un sueldo de W por 8, un ingreso de W por 8. Y para él esto es indiferente a combinar, a trabajar 14 horas, dedicar 10 al ocio, y tener un sueldo de W por 14. Estos dos puntos le dan al consumidor el mismo nivel de utilidad. Y lo que va a tratar de hacer el consumidor, como vimos en la teoría anterior, es estar lo más alejado del origen posible. Bueno, entonces, cada una de estas curvas lo que me da son distintas combinaciones de ocio y trabajo y de ingreso ocio, ¿sí?, que le dan al consumidor la misma utilidad, son indiferentes, como les decía recién. Lo que vamos a tener que hallar aquí también va a ser la pendiente de la función de utilidad. ¿Cómo la voy a hallar la función de utilidad? Bueno, voy a derivar, ¿sí?, el ingreso con respecto al ocio en la función de utilidad. ¿Y eso qué me va a dar? Me va a dar la tasa marginal de sustitución, ingreso ocio. Profe, no me quedó claro cuál era la pendiente. La pendiente, lo que voy a hacer yo, igual que lo que hacía con el consumidor como demandante de bienes, es derivar el ingreso con respecto al ocio, pero en la función de utilidad. Cuando me den la función de utilidad, que es esta, me digan, me van a dar una función que va a depender del ocio y va a depender del ingreso. ¿Sí? Lo que voy a tener que hacer yo para hallarle la pendiente a esta función es calcular la tasa marginal de sustitución, que ¿cómo se calcula? Se calcula haciendo la derivada del ingreso con respecto al ocio. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo económicamente la tasa marginal de sustitución ingreso-ocio? Me dice, ¿cuánto debe variar el ingreso del consumidor? ¿Cuánto debe variar de I? Cuando decide dedicar una unidad adicional al ocio. Bueno, esto le va a dar una mayor utilidad al consumidor, y esto se va a compensar con la menor utilidad que va a tener porque renuncia a trabajar una hora y por lo tanto renuncia a ganar el salario por esa hora. Eso se tiene que compensar, entonces el consumidor sigue en la misma función de utilidad. Fíjense que el razonamiento es análogo al que hicimos con el consumidor como demandante de bienes. Simplemente que ahora cambiamos las variables y estamos teniendo en cuenta el ingreso y el ocio. Es simplemente eso. Bueno, entonces, cuando hacemos la elección del consumidor, ¿cuál va a ser la elección del consumidor? Bueno, igual que antes, va a ser cuando la recta ingreso-ocio se haga tangente a la función de utilidad. Matemáticamente, ¿qué es eso? Es esto que tenemos acá. O sea, cuando la derivada del ingreso con respecto al ocio en la recta de ingreso se haga igual a la derivada del ingreso con respecto al ocio en la curva de indiferencia. ¿Qué es esto? Bueno, vimos que la derivada de ingreso ocio en la recta de ingreso era menos W. Y esta es la tasa marginal de sustitución ingreso ocio. O sea que la elección del consumidor como oferente de trabajo, la elección óptima, tiene que ser cuando estas dos cosas se igualen. O sea, cuando la tasa marginal de sustitución entre el ingreso y el ocio sea igual
a menos W. ¿Ah? O sea, lo que me está diciendo esto es lo que está aquí abajo, ¿no? La relación de intercambio entre el ingreso óseo que el consumidor está dispuesto a realizar para mantener el mismo nivel de utilidad, ¿sí? Que es esa la tasa marginal de sustitución, tiene que ser igual al salario del mercado. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser igual al salario del mercado? Bueno, porque él está dedicando una hora adicional al ocio, y por lo tanto eso es menos salario, ¿no? Es una hora menos de salario que obtiene. Bueno, también en esta teoría, al igual que la teoría del consumidor como demandante de bienes, vamos a tener cambios en el ingreso y cambios en los precios. ¿Ah? Perdón. Si tiene un cambio, en este caso, a ver si no, lo que tuvo acá fue un cambio en el ingreso. Sí, está bien, en el salario. Bueno, por ejemplo, veamos ahora el cambio en el salario sobre la posición de equilibrio. ¿Qué pasa cuando yo tengo un aumento del salario? Bueno, si aumenta el salario, lo que va a aumentar es el corte, ¿ah? El punto de corte de la recta ingreso óseo se va a correr para arriba. Esto va a quedar en el mismo punto y esto se va a desplazar, digamos, hacia aquí, hacia la izquierda. ¿Ah? Bueno, entonces acá lo que vamos a tener, en realidad, cuando aumenta el salario del consumidor, vamos a tener dos efectos que en realidad son contrapuestos. Por un lado vamos a tener un efecto sustitución, o sea, el consumidor que va a decir, bueno, si aumenta mi salario, si me pagan más por hora, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar más horas, dado que el ocio ahora es más caro. ¿Ah? Entonces, si me pagan más, lo que voy a hacer es trabajar más. Eso por un lado, eso se llama efecto sustitución. Pero también tenemos el efecto ingreso, que el efecto ingreso tiene el efecto contrapuesto. ¿Qué dice el efecto ingreso? Que como ahora me pagan más por las horas, entonces yo puedo trabajar menos, ganar lo mismo y dedicar más tiempo al ocio. ¿Ah? ¿Se entiende estos dos efectos? Esto es bien importante, entender que van a haber dos efectos cuando aumenta el salario en el consumidor como oferente de trabajo. Por un lado, como les decía, aumenta el salario, va a tener un efecto sustitución. ¿Qué quiere decir esto? Que si me aumenta el salario, entonces trabajo más para tener un ingreso, un mayor ingreso, ¿no? Pero por otro lado tengo el efecto ingreso, que ¿qué quiere decir? Bueno, si aumentó el salario, entonces yo puedo disminuir las horas que trabajo, y ganar lo mismo y tener más horas de ocio. ¿Ah? ¿Cuál de esos efectos va a primar? O sea, ¿cuál va a ser más importante? Bueno, eso va a depender de las características de cada consumidor. Un segundito que voy a enchufar la computadora. Bien. Entonces, fíjense. Bueno, vimos entonces dónde elige el óptimo el consumidor y qué pasa cuando aumenta el salario. ¿Ah? Veamos ahora cómo se llega a la oferta de trabajo. Tengo unas preguntas en el chat. No, son entre ustedes, perdón. Veamos ahora cómo llegamos a la oferta de trabajo. ¿Mm? Fíjense que la oferta de trabajo es la gráfica que tengo aquí debajo, que va a vincular trabajo, que es L, con W. ¿Cómo llego a esta función de oferta? Bueno, fíjense. Aquí yo tengo los ejes, lo mismo que veíamos viendo hasta ahora. El ocio, que crece hacia la derecha, el trabajo, que decrece hacia la izquierda, que crece hacia la izquierda, y en las ordenadas el ingreso, que es el salario por W. ¿Ah? Fíjense, para un salario de 50, ¿ah? El trabajador trabaja 8 horas, o sea que está en este punto. A ver si se ve ahora lo que estoy mirando acá.
en este punto 8 horas de trabajo, 16 de ocio, con un salario de 50 está en este punto O. O sea que si yo lo bajo a la gráfica esta que tiene a L en las abscisas, yo tengo para un salario de 50, que es este que está acá, una cantidad de trabajo de 8 horas. O sea, 50 de salario, 8 horas de trabajo. ¿Sí? Fíjense qué pasa si el salario es de 60, aquí arriba. Si el salario es de 60, ¿sí? El trabajador va a tener 10 horas de ocio y 14 de trabajo. O sea que traslado este punto para abajo y tengo 14 horas de trabajo, que son las que marco aquí, con un salario de 60. ¿Sí? O sea que fíjense que a medida que aumenta el precio, o sea, a medida que aumenta el salario, aumentan las horas de trabajo. O sea, la pendiente de la oferta de trabajo es positiva. A medida que aumenta el salario, aumentan mis horas de trabajo. ¿Se entendió cómo paso de este gráfico a este? Sí. Perfecto, perfecto. Bien. Entonces, fíjense, este es un detalle que pasa en la curva de oferta de trabajo. Va a ser creciente en un tramo hasta cierto nivel de salario y después tiene un tramo que se dice que la curva de oferta de trabajo dobla hacia atrás. ¿Ah? ¿Por qué se da esto de que dobla hacia atrás? Bueno, porque si yo tengo un salario de, supongamos, 10.000 pesos, yo trabajo 8 horas. Si me dicen que me van a pagar 25.000 pesos, entonces yo voy a trabajar más horas, 14 horas. ¿Ah? Ahora, si yo estoy ganando aquí, supongamos, $70.000 por mis, no sé, 15 horas de trabajo, si me dicen, te voy a pagar 71.000, no, entonces yo voy a trabajar menos horas. Porque llegué a un nivel de salario tan alto, ¿sí? Es como imposible de imaginar para el común de la gente, pero bueno, este consumidor que es suertudo, que tiene un salario muy, muy alto, está en condiciones de decir, bueno, si me aumentas un poquito más, entonces yo voy a trabajar menos. ¿Ah? Voy a ganar, estoy cómodo, entonces voy a trabajar menos horas y voy a ganar lo mismo. ¿Ah? ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Que el efecto sustitución, lo que veíamos recién, prima hasta cierto nivel de salario y después empieza a primar el efecto ingreso. Y eso hace que la curva de oferta doble hacia atrás. ¿Ah? Otro punto importante de la oferta de trabajo es que ustedes vieron que no parte del origen. Esto quiere decir que no hay un salario cero. ¿Ah? Lo que tenemos aquí es un salario de reserva, a partir del cual empieza a haber oferta de trabajo. Por eso la curva de oferta de trabajo nunca parte del origen. ¿Ah? No parte del origen, es creciente y después dobla hacia atrás. ¿Dudas con respecto a esto? Profe, ¿me explica cuando vuelve para atrás qué es lo que pasaba? Claro. Bueno, vos vas a tener niveles de salarios que a medida que crecen, tú vas a ir ofreciendo más, ¿no? Un salario de 50, ofrezco 8. Un salario de 60, ofrezco 14. Un salario de 65, ofrezco 15. Ahora, un salario de 70. Supongamos que es un salario tan alto, imagínate, un salario de, no sé, $10.000 por mes, una cosa así. Entonces le decís a ese trabajador, mira, te voy a pagar en realidad $10.050. Bueno, no, si me pagás eso, o $10.500 por hora. Bueno, si me pagás eso, en realidad yo voy a trabajar menos, porque así tengo más horas de ocio. ¿Ah? El salario es tan alto que estás valorando más el ocio que el trabajo. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Bien. ¿Dudas con esto? ¿Dudas con la curva de oferta? ¿No? Bien. Entonces, lo último que me falta decir con respecto a esto
es que la curva de oferta, igual que lo que veíamos con la curva de demanda individual, la oferta agregada es simplemente como suponemos que todos los consumidores como oferentes de trabajo son idénticos, entonces la oferta de trabajo agregada la voy a obtener como la sumatoria de todas las individuales, ¿no? Lo mismo que veíamos recién. ¿Ya? Bueno, y otro tema importante es que en realidad la oferta de trabajo va a tener en cuenta el salario real. Esto es W sobre P, es lo que llamamos en economía el salario real. ¿Ah? O sea, un trabajador no toma la decisión de cuántas horas trabaja. O sea, si no hay inflación, si no hay aumento de precios, entonces sí, no pasa nada y es lo mismo analizar la oferta de trabajo en términos de salario nominal que de salario real. Ahora, si vivimos en una economía donde hay inflación, donde hay aumento de precios, ¿sí? Como la nuestra, entonces la oferta de trabajo se va a tener que hacer en base al salario real. ¿Ah? ¿Qué es el salario real? Es el poder de compra del consumidor. ¿Ah? Porque una cosa es que me digan, mira, tu salario nominal va a aumentar un 10%. Bueno, pero la inflación fue el 15%. Entonces, en realidad ese trabajador tiene menor poder de compra, ¿no? Puede comprar menos que lo que compraba el mes pasado o el anterior. ¿Sí? Entonces, en realidad lo que se hace para evitar lo que se llama ilusión monetaria, o sea, la ilusión monetaria es cuando le dan más plata al consumidor, él piensa que es más rico, pero no es así porque aumentaron los precios y en realidad está comprando menos, ¿no? Entonces, para salvar ese tema, lo que se hace es decir que la oferta de trabajo depende del salario real, ¿no? O sea, del poder de compra del salario. Bien. Y aquí lo que está viendo es, bueno, desplazamientos de la curva de oferta de trabajo. Un desplazamiento hacia la izquierda de la oferta de trabajo podría ser explicado, por ejemplo, por, no sé, por un fenómeno que hizo emigrar, ¿no? Pensemos la crisis económica del 2002 en Uruguay, donde muchos trabajadores se fueron del país, ¿ah? Y eso hizo que Uruguay quedara con menos trabajadores que se estuvieran ofreciendo en el mercado de trabajo. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasó con la curva? ¿Qué pasó en ese momento con la curva oferta-trabajo? Se desplazó hacia la izquierda. ¿Ah? Ustedes esto lo van a poder leer bien en el teórico. Y hacia la derecha, bueno, lo contrario. ¿Qué pasó en los últimos años, en los últimos 2, 3 años? Bueno, tuvimos muchas personas que inmigraron, o sea, que vinieron a Uruguay a trabajar. ¿Sí? ¿Y eso qué pasó con la oferta de trabajo del Uruguay? Bueno, la oferta de trabajo se desplazó hacia la derecha, o sea, teníamos más gente trabajando, ofreciendo su trabajo en el mercado laboral del Uruguay. ¿No? Eso es para que vean que la curva de oferta de trabajo se corre hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué pasa cuando lo que cambia es el salario? Bueno, cuando lo que cambia es el salario o el salario real, no se va a desplazar la curva de oferta hacia la derecha o hacia la izquierda, sino que nos vamos a desplazar sobre la curva. ¿Ah? Bueno, y lo que nos falta ahora es hacer el ejercicio 2 del seminario 6, pero nos quedan 5 minutos, así que lo vamos a empezar el jueves de la semana que viene. ¿Ah? ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que vimos, oferta de trabajo? Profe, esa sería la oferta de trabajo agregada entonces de todo el mercado, lo último que vimos. Sí, lo último que vimos es sería la oferta agregada, sí. Esto. Y el salario real, Acuérdate. Sí. ¿por qué viene dado? No, lo que veíamos viendo hasta ahora siempre es el salario nominal, ¿no? El salario que no tiene en cuenta las variaciones de precios. Esta es una apreciación que se hace, que está hecha en el teórico, ustedes la pueden leer, que es que en realidad en economías donde los precios aumentan, en realidad lo lógico es que el trabajador tenga en cuenta el salario real, ¿no? A la hora de ofrecer trabajo. ¿Sí? Sí, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda, muchachos? Cuando se Yo iba creo hacia la que izquierda era porque bajaba. ¿Cómo, perdón? Cuando la curva
iba hacia la izquierda, ¿era porque bajaba? Sí, la curva hacia la izquierda, fíjate que si vos tenés en esta curva esta cantidad de horas de trabajo ofrecidas, ¿no? Si te vas a la izquierda, tenés menos horas de trabajo ofrecidas. Eso, ¿qué puede haber sido? Una explicación sería que se te fue gente del Uruguay y vos tenés menos gente ofreciéndose en el mercado de trabajo. Que se desplace hacia la derecha, al contrario. Llegaron trabajadores extranjeros, como pasó en los últimos años, y entonces la oferta de trabajo en Uruguay aumentó. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Otras dudas? ¿No? Bueno, entonces les estoy subiendo esta clase mañana, más tardar, y bueno, nada, repasen, estudien y hacemos el ejercicio 2 la clase que viene y seguimos con equilibrio de mercado. ¿Ah? Bueno, nos vemos el jueves. Buen fin de semana. Profe, chao. Chao. Chao, profe, que pase bien. Chao, igualmente.